Bueno, niños, vamos a empezar la vuelta número 5 del patrón. Pero aquí todavía no he llegado al final. Tengo que terminar esta sección y empezar la vuelta número 5. Miren, así me va quedando el diseño. Ya lo estamos ubicando en el cuerpo de la mochila. Y son dos, puse dos. Pero ustedes pueden poner, como dije en el video pasado, pueden poner hasta 3 o incluso 4. ¿Cierto? 4 diseños, pero que creería yo que queda muy saturado el bolso. Entonces, por la misma razón, he decidido poner solamente dos figuras. Recuerden, entonces vamos a empezar la vuelta número 5. Debemos llegar hasta acá para empezar la vuelta número 5. Bueno, cada vez me voy acercando más al primer diseño y empezar a poner la vuelta número 5. Aquí me voy acercando de a poco a la vuelta número 5 para empezarla. Miren cómo me va quedando ya con 4 vuelticas levantadas. Ya se va formando el cuerpo y va a ser mucho más entretenido porque es simplemente guiarnos de la cuadrícula del motivo del diseño. Bueno, entonces ahora sí voy a ir mirando el diseño de una vez. Voy a ir mirando el diseño. Vamos a mirar el diseño, mírenlo acá. Entonces, vuelta número 5, ¿cierto? Contamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, acá. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer dos puntadas negras encima de esta que ya tenemos abajo. Luego 2 puntadas en blanco y 2 en negro. Y sigo contando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntaditas en color blanco, ¿cierto? Y finalizo con 2 puntaditas en color negro. Entonces 2 en negro, 2 en blanco y 2 en negro. Listo. Entonces sé que llegando a esta aquí voy a tejer en las dos primeras, voy a tejer 2 puntaditas en color negro. Ahora sí vamos a empezar la vuelta número 5, de manera que en las dos primeras puntaditas en color negro vamos a tejer 2. Miren, por ejemplo, miren, entonces hacemos cambio de color y ahí en esas dos primeras puntaditas vamos a tejer según el diseño 2 puntaditas en negro, 1, 2, cambio de color, cierro con blanco y hago 2 puntaditas en color blanco, 1 y 2, y nuevamente cierro cierro ese punto donde estoy parado con negro y hago cambio de color y tejo 2 puntaditas en negro, 1 y 2,
¿cierto? Entonces, guiándome del patrón, nuevamente les voy a mostrar. Vuelta número 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya hicimos 2 negros, 2 blancos y 2 negros. Ahora vienen estas que ven aquí blancas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 blancas y 4 negras. Entonces, 16 blancas. Cierro ese punto negro con blanco para hacer cambio de color. Y hago las 16 puntaditas blancas según el patrón. 1, empiezo con 1, luego 2, 3, 4, cierto, mire cómo me va quedando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y una más, para las 16, ¿cierto? Corroboro que si sean las 16, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Cambio de color y hago 4 puntaditas en negro. Entonces simplemente cambio de color, cierro ese punto blanco con negro, miren, ahí lo cierro, o lo termino con negro. Y ahora sí hago las 4 puntaditas que me pide el patrón. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Ahí ya están las 4 puntaditas. Recuerden, miren, terminamos con 4 puntaditas en negro, que vendría siendo la quinta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Mírenlas acá, estas 4 puntaditas, porque recuerde que yo les he dicho que este diseño, cada cuadrito que ustedes ven, observan en su patrón, va a valer por 2 puntos en este diseño. Entonces, ¿qué me queda hacer? Simplemente seguir tejiendo. Miren, ya hice las 4 puntaditas en negro y sigo tejiendo entonces en beige, o sea, en beige, que es el fondo o la base de la mochila. Cierro ese punto con beige. Entonces llevo el beige para atrás, lo tomo con la aguja para ayudar a hacer el cambio de color, sea más fácil. Ok, ahí mira. Entonces cierro ese punto con beige y me voy yendo hasta el otro lado con este mismo color. Con este mismo color, ¿sí? Miren, se dan cuenta, así me voy a ir yendo hasta el otro lado y empezar la otra figurita, el otro motivo, que es exactamente lo mismo, esta vuelta número 5. Lo que yo haga acá lo voy a repetir en la otra figurita. Me gusta revisar que no se me vean los hilos por el revés tampoco, independientemente de que sea al revés, debe quedar muy bien tejidita la mochila. Acostúmbrense a tejer bien, bonito. Bueno, entonces ya saben, me voy a seguir tejiendo y nos vemos cuando vamos a empezar la otra figurita. Bueno, todavía sigo acá. Voy a hacerlo porque no me quiero adelantar mucho. Quiero es que ustedes vean cómo se hace, cómo se teje esta mochila con este bello diseño de perrito.
Recomendable que ustedes tengan sus hilos, puede ser en una coquita o en algo para que no los tengan por ahí rodando y se les vaya a ensuciar, porque como estamos trabajando con blanco también suele ensuciarse el color blanco. Entonces importante que estén los hilos dentro de una coquita. Yo los tengo ahí organizaditos en una sillita y entonces ahí se me facilita más el tejido, o sea, no tengo eso rodando por ahí y es mucho más breve para ir tejiendo. Esta es la vuelta número 5. Recuerden la parte del fondo que es lisa en color beige. Voy acomodando, miren cómo me va quedando de bonita levantada. Entonces no me quiero adelantar mucho, lo hago paso a paso para que ustedes puedan entender más el tema del tejido de la mochila. Entonces voy a hacer todo paso a paso, no me voy a extender mucho, no me voy a adelantar mucho, más bien simplemente voy haciéndolo paso a paso. Recuerden que las primeras partes las voy a dejar en el enlace, en la descripción, perdón, voy a dejar los enlaces en la descripción de este video para que sepan cómo empecé yo la base, el fondo y cómo empecé a levantar la mochila. Entonces ya tenemos dos partes del fondo y una primer parte del levantamiento de las 4 primeras vueltas de las 4 primeras vueltas de esta mochila. Realmente estoy muy contento tejiendo esta mochila porque me va a quedar espectacular, porque me gustó mucho la elección de colores. La elección de colores fue maravillosa, me encantó y el diseño está muy bonito realmente. Miren cómo queda de bonita el tejido con ese cordón. Le da más resistencia a la mochila. Obviamente la mochila no queda pesada, esto no pesa. La gente cree que de pronto esto pesa, pero no, esto con este cordón no pesa para nada. Lo que hacemos con ese cordón es darle mucha más firmeza a nuestro tejido, más resistencia y obvio que quede más duradera. Entonces ahora sí, vamos a ir cuadrando nuestro tejido porque vamos a empezar otro diseño de la misma vuelta 5, ¿cierto? Esto que acabamos de hacer lo voy a repetir en la otra figurita. Estoy mirando acá, confirmando bien que sí lleve el orden. De pronto no me esté saltando un puntico, no está bien. Entonces me estoy guiando desde el patrón. Pero como ya tengo una figurita o esta vuelta ya la empecé, entonces la otra figurita es exactamente igual, la puedo mirar directamente de la mochila, de esta parte que ya tejí. Le pego una miradita al revés para que no se me vean los hilos.
Ahora sí vamos a empezar este otro diseño igual como lo empezamos el otro. Entonces recuerden que empezamos con 2 puntaditas negras. Miren, ahí. Entonces justo encima de esos 2 puntos de abajo vamos a empezar con 2 puntaditas en negro. Cierro ese punto beige con negro, hago 2 puntaditas en negro. 1 y 2. Y reviso la figurita que ya tengo hecha. Entonces vendrían siendo así. 2 negros, 2 blancos y 2 negros, ¿cierto? Lo voy a repetir acá. Ya hice 2 negras, cierro con blanco. Entonces hago 2 blancas. Uno y 2. Vuelvo y cierro con negro. Y hago las 2 puntaditas en negro. ¿Sí? Bueno, entonces hay 2 negras, 2 blancas y 2 negras. Ahora recuerdo que eran 16 blancas. De todas formas voy a rectificar. 3, 6, 9, 12, 15, 16 puntaditas en blanco y finalizo con 4 en negro. Entonces, ok, todo en orden. Cierro con blanco y hago las 16 puntaditas blancas. 1, 2, 3. Acomodo mi tejido, miren cómo va quedando hermoso esto. Reviso el revés que no se me vean los hilos. Voy jalando suavecito para ir acomodando. O sea, muy importante que no se vean hebras o bulticos por acá. Por eso hay que ir mirando bien. Tómense el tiempo de hacerlo para que les quede bonita la mochila. 3. Entonces recuerden, son 16 puntadas. Después de estas 2 negras, 16 puntadas en blanco. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Una vez que tenga las 16 puntaditas en blanco, cierro con negro y hago 4. Estoy basándome o guiándome de la que ya tengo hecha, de esta figurita. Estamos en la vuelta número 5, recuerda. Finalizo, después de hacer los 16 blancos, después de hacer las 16 puntadas en blanco, hago 4 en negro. Y finalizamos este otro diseño. 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí, simplemente seguimos hasta el final tejiendo con el color de base. En mi caso voy a cerrar entonces ese punto negro con beige y sigo hasta el final. Y vamos a empezar ahora. Vengo con ustedes, entonces ya simplemente sigan tejiendo con este color beige hasta llegar nuevamente al final. Y vamos a empezar la vuelta número 6. Ok, acá sigo, entonces como les había dicho, vamos a llegar al otro lado. Ven cómo va quedando el bolso de hermoso, bien levantadito. Porque esto hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que ponerle mucho empeño y sobre todo muchas ganas hacerlo bien. Hay que hacerlo bastante bien para que quede de calidad el bolso. Sigo tejiendo. Estamos todavía finalizando esta vuelta número 5 y empezar la vuelta número 6. Entonces miren, me voy a ir yendo punto por punto sin volarme ninguno.
punto que ustedes se vuelen, la mochila se va a empezar a cerrar. Entonces eviten en lo posible comerse en los puntos. Miren cómo me va quedando la base y ya voy subiendo, perdón por el movimiento de la cámara, voy subiendo ya el bolso. Y a medida que ustedes van subiendo, pues la figurita se va a ir notando más. Por ahora está un poquito, no está tan evidente el diseño, pero cuando ustedes empiezan a subir más vueltas, siguen y siguen subiendo, se va formando la figura en la mochila. Entonces no se preocupen si al comienzo no se les nota, pero a medida que ustedes van tejiendo sí se va a notar más. Porque recuerden que estamos en las primeras vueltas del cuerpo, ya estamos subiendo, entonces a lo mejor ustedes pensarán que no se va a notar, pero sí se nota, obviamente la figura va a quedar muy evidente, pero cuando estén más avanzaditos se va a ver mucho más la figura. Recuerden que nosotros tejemos las mochilas en espiral, nunca cerramos vueltas, por eso queda como un desnivel. Les voy a mostrar aquí aprovechando que estamos llegando al final, miren el desnivel. Aunque en esta figurita no se nota, pero cuando son diseños lineales sí se nota el desnivel. ¿A qué me refiero con diseños lineales? Cuando son diseños que van alrededor completamente todo al cuerpo de la mochila, pero en este caso no son diseños lineales, son un diseño que se pone adelante y uno atrás. Entonces por esa razón no se nota tanto el desnivel, pero cuando ya son diseños lineales sí. Entonces sigo y empiezo la vuelta número 6 ya. Voy a ir mirando el patrón. A medida que vaya subiendo tengo que ir mirando cómo debo ir cazando las figuras, los cuadros, para ir formando el diseño del perrito. Miren, tomo mi diseño, voy a mirar el patrón rápidamente, lo voy a mirar. Aquí está, miren qué belleza. Entonces vamos a contar vuelta número 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son 2 puntaditas en negro, 4 puntaditas en blanco y 10 en negro. Estamos formando las paticas del perrito. Entonces recuerden, 2 en negro, 4 en blanco y 10 en negro. Entonces voy a empezar la vuelta número 6 de la siguiente manera. Aquí me voy acercando cada vez más a la patica. Me voy acercando. Y hago, miren, entonces 2 puntaditas en color negro, cierto, como habíamos visto el patrón, y luego 4 en blancas, 2 puntaditas en negro, que esto me quede recto, que no se empiece a torcer, hay que tener mucho cuidado también. Entonces 2 en negro, 1, 2, luego vienen 4 blancas, entonces ese último punto negro simplemente lo cierro con blanco y tejo las 4 puntaditas blancas que me pide el patrón. Las hago, miren, 1, 2,
3 y por supuesto hay una cuarta puntada en color blanco. Esa no la voy a cerrar, ¿por qué? Porque voy a hacer cambio de color. Entonces con otro color, en mi caso negro, negro, voy a cerrar ese punto con negro y hago las 10 puntaditas que corresponden, 10 en negro. Empiezo, miren, 1, 2, 3, 3, miren, 3 puntaditas en negro, son 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? 10 puntaditas en negro. Voy cuadrando esto aquí, que me quede bonito. Entonces 2, 4, a ver, 2, 4, 6, 8, 10. Ahora me toca mirar nuevamente el patrón. Ya hice entonces 2 puntaditas negras, 4 blancas. Estamos en la vuelta número 6, recuerden. 2 negras, 4 blancas, 10 negras, luego 6 blancas y luego 2 negras. 6 blancas y 2 negras. 6 blancas, entonces cierro con blanco. Busco mis 2 hebritas en color blanco y lo llevo por detrás de todo, miren. Y cambio y hago las 6 puntaditas. En blanco, 2, 3, 4, 5, 6. Y finalizo con 2 puntaditas negras. Hasta ahí ya terminamos un diseño. Entonces, ¿qué me toca hacer? Simplemente irme hasta el otro lado con el beige. Busco la hebra beige y la llevo por detrás y por debajo de todas. Y me voy hasta el otro lado con ese color beige, tomando bien el punto, que quede bonito. Acomodo si es necesario y reviso el revés, que no se me vean hebras por ahí evidentes. Miren, entonces no se ven, miren, cierto, miren, todo en orden. Volteo nuevamente mi tejido y sigo tejiendo hasta el otro lado con color beige. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito y sigo. Lo debo hacer un poquito porque esto no lo voy a explicar. Esta parte sí es fácil, nomás es ir tejiendo punto por punto, que es la base. Y voy acomodando mi tejido. Miren cómo va quedando hermoso este diseño. Ya estamos subiendo, recuerden. Y entonces vengo con ustedes para repetir exactamente esto. Lo vamos a hacer en la otra figura, vuelta número 6. Recuerden, estamos en la vuelta número 6. Aún sigo terminando esta primera sección y vengo para tejer la otra. La otra sección. Voy a empezar a tejer entonces el otro diseño tal cual hice este. Lo voy a repetir en la otra figura. Los puntos tal cual los tejí aquí.
Entonces, como les dije antes del corte, acá hay que seguir tejiendo, acá hay que seguir tejiendo en el color de base beige, que es como la separación entre un diseño y otro, ¿cierto? Eso sí, van acomodando su tejido y él debe ir, miren, parejito, de esta manera. Procuren en lo posible no jalar el cordón ya no necesitan ir jalando el cordón, a menos de que ustedes sientan que el tejido se les está abriendo. Pero de resto no lo hagan, no lo jalen, porque van a generar un tejido, van a crear un tejido muy abierto. Entonces hay que poner mucho cuidado en ese tema de el cordón. No hay que exagerar, como decimos por acá, no hay que exagerar con el tema de jalar el cordón. Entonces, bueno, acá estaba sacando un poquito de cordón porque estaba un poquito enredado, porque cuando ustedes compran ese cordón se los envuelven y muchas veces viene mal envuelto, lo envuelven así de cualquier manera. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado también de no jalar, como les dije, ese cordón alma. Acá estoy acomodando un poquito el tejido, que no se me vaya a cerrar mucho ni tampoco a abrir. Entonces yo voy mirando. Yo soy la persona que tiene el control del tejido. Ustedes lo mismo, ustedes son quienes controlan su tejido y no pueden permitir que el tejido se les abra mucho o se les cierre. Ahora sí me voy acercando cada vez más a la otra figurita de la misma vuelta 6 y empezamos nuevamente con las puntadas como hicimos en la primera figurita. Y por esta razón voy a mirar nuevamente el patrón para corroborar, ¿cierto? O sea, tal cual esta figurita, estas puntaditas que hice acá lo tengo que hacer igual allá, pero quiero estar más seguro de lo que estoy haciendo. Entonces, vuelta número 6, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Vendrían siendo 2 puntaditas en negro, 4 en blancas y 10 en negro. 2 puntaditas en negro, empiezo por aquí. Tomo mi tejido, mi aguja, la pongo en el punto y sigo dando puntadas. Y recuerden, 2 puntaditas en negro, 4 en blancas. Miren cómo me va quedando el diseño. 2 puntaditas en negro encima de estas 2 primeras. Entonces aquí no puedo cerrar el punto con el beige, sino que voy a hacer cambio de color. Entonces, por lo tanto, tomo el negro, lo llevo para atrás, ¿cierto? Miren qué fácil es. Y tejo las 2 puntaditas negras aquí. 1, 2. 4 puntaditas en blanco, cierro ese punto con blanco, lo llevo para atrás.
Tejo 2 puntaditas, entonces miren, 1 y 2, cierto, miren, ahí están. Y ahora reviso y me toca, bueno, de hecho voy a mirar el patrón mejor. 2, 4, 6, 8, 10 negras y 6 blancas, 10 negras y 6 blancas. Entonces cierro este punto con negro, llevo el negro para atrás. Ok, aquí estoy todavía, miren, 2 negras, 2 blancas, ahí las tengo listas. Cambio de color a negro, 2 blancas, 10 negras, 1, 2, 3, 4, miren cómo va quedando de bonito, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No la termino, vengo y miro entonces la figurita que ya tengo lista y hago 2, 4, 6 en blanco. Voy a corroborar con el diseño. Entonces 10 negras, 6 blancas, 10 negras, miren, 10 negras, 6 blancas y 2 negras. Entonces cierro nuevamente este punto con blanco y hago las 6 puntaditas en blanco que me toca hacer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 2, a ver, 2, 4, 6 y 2 negras. Aquí que me pasó, miremos bien porque no sé, a ver, 2, 4, acá de pronto 2, 4, 6, 8, 10, 2, 2. Aquí, miren, aquí no puse, me di cuenta a tiempo y es que son 4 blancas y yo puse fue no más 2, entonces hay que tener mucho cuidado. Miren, menos mal me di cuenta a tiempo de este error. Entonces hago las 4, 1, 2, 3, 4, 10 en negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acomodo mi tejido que vaya quedando bonito. 2, 4, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 y las 6 puntaditas en blanco. Uno, 2, 3, son 6, 4, 5 y 6 y finalizo con las 2 puntaditas en color negro. Miren, miro el diseño, la figura que ya tengo hecha y 2 en color negro. Bueno, acá se me escapó un punto, no pasa nada, lo tejo, cambio de color a negro y hago 2 puntaditas en negro, 1 y 2 y sigo entonces para finalizar la vuelta número 6. Simplemente sigan tejiendo con el color beige hasta el finalizar. Yo voy a hacer un poquito aquí
y empezamos la vuelta número 7 después de terminar aquí esta sección. Como les dije, simplemente sigan tejiendo en beige hasta llegar al otro lado. Ok, saben que deben seguir con el color beige hasta el final. Vamos a empezar entonces después, o sea, sigan tejiendo con este color hasta llegar acá. Y aquí es donde vamos a empezar la vuelta número 7. Ok, nos vamos acercando a la vuelta número 7 para empezarla. Recuerden que la parte del fondo se teje normal en el color beige. En mi caso, ¿no? Porque pues para ustedes pueden ser otros colores. O si la están haciendo igual, bueno, nos podemos guiar entonces de esta con estos colores. Entonces aquí me voy acercando cada vez más para empezar la vuelta número 7. Y estamos formando ya las paticas del perrito, miren, ahí está. Como las paticas, estos son como los deditos, bueno. Entonces si se fijan, vamos a ir, nos estamos acercando y obviamente tengo que ir mirando el patrón. A medida que vaya avanzando se va observando el patrón de la cuadrícula. Ok, vamos llegando entonces aquí justo. Voy sacando hilo porque me pide hilo. Entonces ahí miren, me posiciono de esta manera. Voy a tomar el patrón que tengo descargado y estamos en la vuelta, vamos a empezar la vuelta número 7. Entonces contamos 1, 2, 3, a ver, nuevamente, ahí, que se enfoque, hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Estamos acá, entonces vamos a hacer, ok, entonces aquí tienen que ser 2 puntaditas en beige y 4 en negro, o sea, para ir cerrando esta parte de la patica. Entonces hacemos, miren, 1 y 2, y encima de esos 4 blancos hacemos 4 negros. Traten de que esto les quede recto, no se les tuerza mucho la figurita. Entonces 4 en color negro, 1, 2, 3 y 4. Si se fijan, estamos cerrando como el diseño, miren. Les digo que al comienzo no se nota mucho, pero a medida que ustedes suben se van formando el diseño. Entonces aquí miren, por ejemplo aquí la vuelta 7, entonces ya hicimos esto, 4 negros, luego vengo con, este ya vendría siendo el fondo, entonces serían 2 beige, 4 negros, 2 blancos, 4 negros, 4 blancos y 2 negros. Entonces 2 beige y 4 negros. Entonces aquí cierro con beige, 2 puntaditas. Uno y 2. 4 puntaditas en negro. Uno, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Entonces vuelvo y me voy al patrón. Ya hice las 4 negras. Ahora 2 blancas, 4 negras. Nuevamente 2 blancas, 4 negras. Dos blancas,
4 negras, miren cómo va quedando el diseño, así. Entonces después de esas blancas hacemos 4 negras, sí, 4 negras, 1, 2, 3, y el último punto no lo cierro, o sea, no lo termino con el negro, sino que lo dejo a la mitad, vengo y miro el diseño, el patrón, y me indica entonces después de las dos blancas hago 4 negras, a ver, 4 negras, 4 blancas y 2 negras, entonces, ok, aquí, vuelta número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 negras, 4 blancas, 2 negras, 4 negras, 2 blancas, perdón, 4 blancas, después de estas 4 negras vengo con las 4 blancas que me pide el patrón, 4, o el diseño, más bien, 4, ahí ya me está dando el sol, pero bueno, mejor porque se ve más, 1, 2, 3, 4, y vengo con entonces hice las 4 blancas, vengo con 2 negras, 6 blancas y 10 negras, ¿sí? Vamos a empezar a hacer también la colita, miren, del perrito. Entonces a medida que ustedes van subiendo, y más arribita vamos a hacer estas florecitas que van a los lados del diseño. Ahí, 4 blancas, 2 negras, 6 blancas. Vuelta 7, a ver, 2 negras, 6 blancas y 10 negras, 6 blancas y 10 negras. Ese es el color, no es blanco, sino que esta es la parte del fondo del color base, entonces son 6 beige, 2, 4, 6. No hay que tener mucho cuidado de no confundir el patrón. Entonces son 6 beige y no blancas. Entonces son 6 en color beige o habano, como le quieran decir, habano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 3, 4, este punto debe quedar bien, 3, 4, 5, 6 y 10 puntaditas en color negro. Vamos a tejer entonces con negro 10 puntaditas, 1, 2, 3, que vendría siendo la parte de la colita. Ya vamos a formar la colita del diseño, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y cambiamos al color de base. Cerramos ese último punto, el 10º punto, con el color beige y nos vamos entonces yendo hasta la otra figurita que se teje exactamente igual, ¿sí? Se hacen las mismas cantidades de puntos donde van según el diseño. Miren, hay que respetar el diseño para ir formando la figurita. Entonces avanzo hasta el otro lado con este color.
con el color de base. De vez en cuando revisen que no se les vean los hilos por el revés. Entonces sigo, miren. Con mi color de base. Entonces vengo con ustedes cuando ya esté a punto de realizar la otra figura, que es exactamente igual. ¿Sí? Sigan tejiendo entonces en B y se vienen tejiendo por todos estos puntos y llegamos acá. Nos vemos ahí. Bueno, amigas del canal y amigos también, por supuesto, vamos a empezar entonces a hacer este otro diseño. Este mismo, estamos en la vuelta número 7, recuerden. Entonces lo que hacemos acá lo vamos a repetir allá. Vamos a empezar con, entonces miren, posicionamos el tejido de esta manera y vemos 4 negros, 2 beige y 4 negros. Lo voy a tejer precisamente aquí. Y saben que me tengo que correr 2 puntaditas porque ya no voy a tejer encima de estos dos, sino que vengo y tejo acá. Voy a tejer 4 puntadas en negro en esa parte del diseño. Recuerden, vuelta número 7. Entonces, como les decía, encima de esos 2 puntos negros que se me aparecen ahí, los voy a tejer normales, 2 en beige. Encima de esos 4 blancos voy a tejer 4 negros. Entonces llevo 1. Dos, 3 y 4. No lo cierro, vengo y miro acá. Tengo 2 en beige y 4 en negros. 2 beige, 4 negros, 2 blancos, 4 negros. Entonces después 2 beige, 4 negros. Dos negros, 4, perdón, 2 beige, 4 negros. 1, 2, 3, 4. Vengo y miro el patrón nuevamente y hago 2 blancos, 4 negros, 2 blancos, 4 negros. Entonces 2 blancos, 1, 2, 3, 4. 4 blancos. A ver, me estoy equivocando, sí. 2 negros, 4, 2, ok. Acá solamente son 2 negros, 2 negros. Pues 1 y 2. Y vengo y hago 4 puntaditas en negro. Ahora sí, son 4. 1, 2, 3, y 4. Entonces vengo y miro la otra figurita nuevamente. 4, 2, 4. 4, 2, 4, ¿sí? Finalizo con 4 blancos y 2 negros. 4 blancos, entonces me vengo para acá y hago 4 blancos. Es muy fácil tejer estas mochilas cuando ya tenemos el patrón.
Ahora, si ustedes se sienten capacitados, pues lo digo porque creo que hay personas que lo hacen. No he conocido a la primera, pero de pronto puede que alguien sí lo haga. Y es que se memorizan el diseño, pero no sé, yo ya pienso que ya es un caso muy extremo que alguien se memorice el diseño completamente y lo teja. 4 blancos, luego cierro con 2 negros. 2 blancos, 2 negros. Y vengo y miro y me toca hacer, recuerden, 6 puntaditas en beige, aquí, estas que estoy señalando. Después de hacer las 2 negras hago 6 en beige y 10 en negro. 2, 4, 6, 8, 10, sí. 6 beige. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 puntaditas en negro. ¿Cierto? Cierro ese punto con negro y dejo 10 puntaditas con ese color. Y hemos finalizado entonces el segundo diseño de la vuelta número 7. Entonces después vamos a empezar la 8, la 9, la 10, pero lo vamos a ir haciendo por partes. No me voy a adelantar, la idea es irlo haciendo vuelta por vuelta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de color nuevamente a beige y termino, me dirijo hasta finalizar. Entonces miren, ya hemos puesto el segundo diseño y simplemente ustedes van a ir tejiendo con este mismo color hasta el final con el beige para empezar la vuelta número 8. ¿Sí? Han visto ustedes que me adelanto solamente cuando estoy en la parte del beige porque no le dedico, o sea, realmente no le doy la importancia, porque realmente esto es tejer punto por punto con ese color. Ahí no hay diseño. En esta parte esto es espacio en blanco, lo mismo acá, ahí no se teje en diseño, solamente me estoy enfocando en la colocación como tal de la figura, de ambas caras del diseño. Por eso cuando me toca a esta parte simplemente me adelanto, pero bueno. Entonces le voy a recordar que van a hacer en esa sección, miren, simplemente van tejiendo punto por punto, no se vayan a volar, no vayan a aumentar. Los puntos que hayan, esos son los puntos que van a tejer, no van a poner más ni menos. Entonces así van a ir tejiendo esta parte y empezamos la vuelta número 8. Miren, ¿sí? Entonces sigan tejiendo hasta llegar acá para empezar la vuelta número 8. Ok, recuerden que yo me estoy adelantando solamente en esta sección. Esto se teje normal en ese color beige. Y vamos a empezar entonces la vuelta número 8. Me voy acercando nuevamente al primer motivo o diseño que hemos puesto. Y vamos a empezar a poner la vuelta número 8 o a tejerla más bien. Por lo tanto me toca ir mirando el patrón. Vuelta que empiece, vuelta que miro el patrón. Perdón, ay, estoy un poquito corrido, así. Me disculpo con ustedes, pero bueno, ya estoy aquí un poquito para que ustedes puedan ver cómo va quedando mientras voy buscando o abro el patrón. Yo lo tengo aquí, sino que cuando se me bloquea el teléfono, pues se bloquea y pues me toca otra vez. Entonces, vuelta número 8, vamos a contar, miren. Ustedes amplían la imagen si no alcanzan a ver y cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que ya aquí no tenemos, simplemente nos venimos hasta acá, todo esto, o sea que nos venimos más o menos hasta la parte de, ok,
hasta acá. Entonces recuerden, miren, me voy a venir tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuelta 8. Entonces miren, acá tejo hasta acá y tejo 2 puntadas negras, 4 blancas, 8 negras, 2 puntadas negras, 4 blancas. Entonces yo tengo que ir mirando, me voy a ir viniendo hasta entonces miren, ya voy a ir cerrando los pies y vamos a empezar a hacer las piernas o las paticas del perrito. El perrito está de pie, entonces por lo tanto lo llamo de esta manera, ¿no? Entonces miren, aquí se sabe que es beige, como les dije, ya no se teje más en negro en esa sección porque esta parte se va cerrando el pie del perrito o la patica más bien. Entonces sé que me toca venirme hasta acá, miren. Y entonces miren, ahí me guío nuevamente del patrón. 2, ok, entonces vendrían siendo 2 negras, 4 blancas y 8 negras. 2 negras, 4 blancas, 2 negras. No puedo olvidar ese orden de las puntadas. Entonces tomo mi hilo negro y lo llevo para atrás porque voy a cerrar ese punto beige que ustedes pueden ver ahí, que ustedes notan ahí, lo voy a cerrar con negro. Entonces 2 en color negro, 1 y acomodo mi tejido que quede bonito, miren, 1 y 2 y nuevamente 4 blancas, 4 puntaditas en color blanco, las tejo, 1, 2, 3 y 4, perdón. Y miren, se dan cuenta, estamos formando la otra patica y vamos a hacer ahora 8 puntadas en color negro. 8 puntadas en color negro, como dice el patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora sí va tomando, se va viendo el diseño, va siendo más evidente, 2, 4, 6, más evidente la figura, 7 y 8. Entonces tejí las 8 puntaditas, vengo y miro el patrón nuevamente. Estoy acá, miren, 8 negras, luego vengo con 2 blancas, 4 negras, 6 blancas y 2 negras. ¿Sí? Nuevamente lo voy a repetir. Estamos acá, vuelta número 8. Ya tejí estas 8 puntaditas en negro, miren, vendrían siendo estas. Ahora vengo con 2 blancas, 4 negras, 6 blancas. Entonces 2 negras, 2 blancas. Ah, no, de hecho esta sigue siendo beige. Recuerden que esta es la parte del fondo. La colita sí va blanca, lo que va dentro de la colita va blanco, pero de resto va todo en color beige. Entonces acá me estaba confundiendo un poco y es 2 beige y 4 negras. 2 beige, entonces cierro este punto negro con mi hilo beige, lo tomo con mi aguja y lo llevo para atrás y hago las 4 puntadas que me pide, perdón, son 2, 1 y 2 en beige, y ahora sí son 4 en negro. Entonces cierro con negro, entonces hago 1, 2, 3, 4. Reviso nuevamente el patrón, siempre guiándome del patrón, acomodo mi tejido
y lo voy a poner así para que ustedes puedan ir viendo cómo va quedando mi tejido. Vengo entonces nuevamente a la parte donde estábamos, miren, vuelta número 8, ya hicimos 2 puntos beige, 4 negros, miren, 2 puntos beige, 4 negros, y vengo con 2, 4, 6 en blanco. Esto sí es blanco porque es lo que va dentro de la colita. Entonces 2, 4, 6 blancas y 2 negras, 6 blancas y 2 negras. Entonces cierro con blanco, miren, tomo el hilo blanco, lo llevo por acá y lo cruzo por detrás. Entonces lo llevo bien acá, hago 6 puntaditas en color, miren, cerré con blanco y hago 6 puntaditas acá en color blanco. 1, 2, 3. Si se dan cuenta, estamos tomando solo la pestañita trasera del punto. No estoy tomando toda la cadenita, sino la pestañita del punto. 3, 4, 5, 6. Y 2 puntaditas en color negro. Y hemos terminado el primer diseño de la vuelta número 8. El primer diseño son 2, recuerden, este y el que está ahí atrás. Entonces, tal cual hice aquí, lo voy a repetir en la otra figurita. Recuerden que no me voy a extender en la parte de la base. Entonces, una vez que ya tenga la figurita, cierro con beige y me voy hasta el otro lado a tejer. 1 con el beige, recuerden, así me voy a ir yendo, cuidando la simetría de la mochila, que no se abra mucho ni se cierre. El control lo tienen ustedes sobre la mochila. Miren, entonces sigo tejiendo con este beige toda esta sección que estoy señalando hasta llegar a la otra figurita. Entonces unas puntaditas que dé y ustedes simplemente siguen trabajando lo mismo con el mismo color hasta el otro lado, con el color de base, recuerden, miren. Ahí ya se va formando las piernitas y la colita del perrito, miren. Y es una sombra, esto lo hice rojo porque el color, me gusta mucho el rojo y aparte el diseño tenía rojo. Entonces vengo con ustedes, sigan tejiendo hasta el otro lado con el color beige para formar el otro diseño, ¿cierto? Tejiendo las mismas puntadas en el otro diseño. Vengo entonces para hacerlo. Bueno, niños, miren, vamos terminando entonces aquí el espacio. Ya hicimos, miren, ya hicimos el primer diseño en la vuelta número 8 y vamos a hacer el diseño número 2 de esa misma vuelta. Entonces yo voy a mirar la que ya tengo hecha, la figurita, y voy a replicar los mismos puntos en esta otra figurita, ¿sí? Miren, cada vez me voy acercando más y el tejido va quedando duro. Me gusta porque el tejido va quedando bastante duro y resistente, obviamente por el cordón. Si yo no hubiese puesto ese cordón, a lo mejor me hubiese quedado un poquito más débil el tejido. Miren cómo va quedando la puntada. Seguimos entonces hasta empezar la vuelta, hasta seguir el diseño número 2 de la vuelta número 8. Entonces yo me voy a ir hasta, les voy a decir dónde. Voy a ir hasta estos, miren, voy a tejer hasta aquí, hasta donde tengo, hasta ahí. Tejo todo esto en beige hasta ahí, hasta estos 2 puntos negros. Voy a tejerlos entonces. Voy a tejer hasta ahí y entonces voy a replicar lo que ya hice en el primer diseño. Recuerden, vuelta número 8, voy acomodando esto para que no se me incline.
y traten de que no forzar demasiado el tejido. Deben tener un equilibrio entre una puntada bonita y un tejido bien, que no sea tan apretado tampoco, porque hay personas que a lo mejor tejen mucho o apretan mucho el tejido, entonces tiende a echárseles para adentro, ¿cierto? De esta manera. Y más, si van a usar el cordón como lo estoy usando yo o como siempre lo he utilizado, entonces ahí queda recuerden, me van a ir hasta acá, miren, hasta ahí. Entonces dejo un punto más en beige y 2 puntos en beige adicionales, 1 y 2, cierto. Miren, entonces ahí estoy haciendo exactamente lo mismo. Voy a tejer 2 negros, esto que hice acá lo hago allá también, 2 negros, 4 blancos y 2, 4, 6 y 8 negros, 2 negros, 4 blancos. Entonces 2 negros, cierro con negro, cuatro blancos, entonces empiezo 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? No cierro el punto, lo dejo ahí, vengo y miro mi diseño ya hecho y hago 8 puntadas negras, que son estas, 2, 4, 6, 8, 8 negras y 2 beige. Entonces 8 puntadas en color negro, 8 puntaditas en color negro, 1, 2, 3, voy mirando que no se me vean los hilos, perfecto, 3, 4, 5, 6, miren cómo va quedando hermoso, 2, 4, 6 y 8. 8 puntaditas negras. Vengo y miro la que ya tengo lista. Entonces hice las 8 puntadas negras, ahora vengo con 2 beige, 4 negras, 2 beige, 4 negras. Beige, 4 negras, cierro ese punto con negro y hago las 4 que me corresponde, 1, 2, 3, 4. Vuelvo y les digo, si ustedes no quieren ver esto, pueden mirar el patrón, cierto, yo lo voy a mirar esta vez, pero ustedes también se pueden guiar de la figurita que ya han hecho. Entonces vuelta número 8, 2, 4, 6, 8, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá. Hicimos 4 negras, ahora venimos con 6 negras, 6 blancas, perdón, hicimos 4 negras, 6 blancas y 2 negras, ¿cierto? Que es como la colita, 6 y 2, entonces 6 puntaditas en color, 6 puntaditas en color blanco. Entonces tomo el blanco y lo llevo para atrás de esta manera y hago las 6 puntaditas que me pide el diseño, como le quieran decir, cuadrícula, patrón, molde. 2, 3, ahí se me movió un poquito el celular, lo siento. Y ahora sí vamos finalizando esta vuelta número 8. El diseño, más bien el motivo, me queda o me resta por tejer la parte del fondo, que es la separación. A ver, 3, 4, 5 y 6. Y finalizo con 2 puntaditas en negro. 2 puntaditas en negro. 1 y 2, ¿cierto?
Y ahora simplemente me toca tejer con beige. Entonces miren, sigan tejiendo con el color de base. En mi caso es beige, pero puede ser otro color, porque esto queda bonito también en otros colores, en gris, en mostaza, pero así me la pidieron a mí, entonces tengo que respetar lo que el cliente pide, el diseño, ¿sí? Con los colores que él haya pedido. Pues hay que respetar. Entonces ya sabemos que terminamos la vuelta número 8, los dos diseños. Ahora llego hasta el otro lado y empezamos otra vuelta, la número 9. Esta vez sí voy a hacer esta vuelta completica, esta sección, porque ustedes se van a dar cuenta que no tiene ningún misterio, no tiene nada de complicación el tema de hacer estas puntaditas. Y obviamente voy a ir mirando que sí esté correcto el patrón en ambas figuras y no me haya comido un punto. Hay que mirar también todos esos aspectos para no equivocarnos. Y voy acomodando mi tejido y él va quedando así. Miren, voy mirando, a medida que ustedes van tejiendo, van acomodando su tejido y procuren que les quede, ¿cierto? Ustedes van acomodando, por favor, en lo posible no jalen el cordón, no exageren. Si ustedes van a trabajar con este cordón, no vayan a exagerar. Si no tienen el cordón o no lo consiguen, pues simplemente trabajan con los hilos y le pueden agregar unas 2 o 4 hebras adicionales para que quede más duro el tejido, ¿sí? Si lo que quieren es que el tejido les quede durito, pues esa es una recomendación que también les vendría muy bien. O si no, pueden usar la cola de ratón, la cola de rata, también como cordón de alma.
va quedando bien puestecito el diseño, ¿sí? Porque le estoy colocando mucha atención a los detalles. Me quede bien elaborada esta mochila. Y por supuesto ustedes también lo van a hacer, van a poner mucho cuidado de pero nunca comerse en puntos. Porque si ustedes se vuelan un punto, el tejido se les va a cerrar. Se les va a cerrar el tejido. Y nos vamos acercando para empezar la vuelta número 9. Ahí nos vamos acercando de a poco. Miren, ya vamos llegando para empezar otra vuelta, la número 9, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces la vuelta número 9. Yo me vine tejiendo como les dije, se van tejiendo con el color de base. Y ahora vamos a empezar la vuelta número 9, obviamente leyendo el patrón. Tenemos que tener el patrón a la mano, vuelta número 9, ¿sí? Entonces contamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces sería igual, me tengo que venir hasta el negro y empezar, miren, con 4 puntaditas en negro. Voy a acercar más. 2 puntaditas, perdón, 4, 2, 4 en negro, 2 en blanco y 4 en negro. 4 en negro, 2 en blanco y 4 en negro. Entonces, como les digo, siempre se van tejiendo y van leyendo el patrón. Es simplemente irse guiando del patrón para empezar pues cada vuelta, para ir tejiendo la figurita e ir formando el diseño del perrito. Recuerden que está la vuelta número 9, la que vamos a empezar a tejer. Reviso el revés, muy importante que no se me vean los hilos, y voy acomodando todo, que se vea bonito, acomodando la puntada, reviso. Entonces recuerden que me toca tejer 4 puntadas negras, 2 puntadas blancas. Entonces justo encima del negro, miren, justo encima del negro de esas 2 puntaditas voy a tejer mis 2 puntadas negras. Cambio de color, miren, llevo el hilo para atrás y hago, por supuesto, hago las 4 puntadas que me pide el patrón. 2, miren, ya llevo 2, 3 y 4. Una vez que tenga las 4 puntaditas, hago 2 puntaditas blancas, dos puntaditas blancas, cerré con blanco, miren, y hago 2 puntaditas blancas. Luego miro el patrón nuevamente y me indica que haga, recuerden, vuelta número 9. Entonces ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justo acá, miren, donde estoy señalando con la uña. Entonces ya hice 4 negras, vengo con 2 blancas y luego 4 negras, ¿sí? Y nuevamente 2 blancas. Entonces 2 blancas, ¿cierto? Dejo ese punto sin terminar, cierro con negro y hago las
4 puntaditas negras, 1, 2, procuro que el diseño me quede derechito, miren la puntadita, 2, 3 y 4. Nuevamente cambio de color y hago 2 puntaditas blancas, no lo termino, miren, entonces reviso nuevamente el patrón, te dice 4 negras, 2 blancas, 4 negras y nuevamente 2 blancas. Ahora vengo entonces con 6 puntaditas negras y 2 blancas, entonces 6 puntaditas negras, 2 blancas y 6 negras, 6 negras, entonces 6 negras, cierro este punto con negro, cojo el negro y lo llevo para atrás y cierro este último punto, miren, ahí donde estoy parado en este momento, cierro y hago las 6 puntaditas en color negro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Nuevamente 2 blancas, como me indica el patrón, miren, 2 blancas y finalizo para revisar que me quede bien, hay que checarlo, 2 blancas y 6 negras, ¿sí? 2 blancas y 6 negras. Entonces cierro este punto con negro. Entonces tomo el negro, lo llevo para atrás y simplemente termino el punto, ese punto blanco, y tejo 6 puntadas en color negro. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora sí, simplemente voy a seguir. Voy a tejer hasta el otro diseño, ya empezamos la vuelta número 9. Este es el primer motivo, tengo que repetir lo mismo en el otro lado más bien. Entonces me voy. Miren, simplemente voy tejiendo con el beige, punto por punto, y revisando que el tejido, ven, ahí vamos acomodando y voy tejiendo entonces hasta llegar al otro lado. Voy sacando hilo porque, digámoslo de esta manera, me voy quedando corto de hilo. Miren, ya voy subiendo la mochila. Hay que tener mucho cuidado que no se me vaya a cerrar. Voy revisando que no se me formen barriguitas ni nada, ni cintura. Hay que tener mucho cuidado también con la tensión que ustedes realicen sobre el tejido. Entonces miren, simplemente me voy yendo hasta el otro lado. Entonces no me voy a enfocar en esta sección del beige, simplemente van a seguir tejiendo punto por punto como lo estoy haciendo en este momento, y nos vemos al otro lado para empezar a hacer la otra figura de la misma vuelta 9, ¿sí? Bueno niños, aquí sigo, miren, voy a estar mirando el patrón, tengo que tenerlo, miren, entonces en la vuelta 9 aún no termino esta sección de la separación de diseño a diseño, entonces tengo que venirme, como les dije, tejiendo punto por punto
hasta terminar, ¿sí? Obviamente la mochila se ve así, por lo que la tengo, me toca doblarla para poder seguir tejiendo y mostrar ante ustedes lo que se hace con el tejido. Puntada bonita, procuren que les quede bonito el tejido y mantener las paredes bonitas, quede todo hermoso. Hay que trabajar muy pulido para hacerlo. Obviamente al comienzo se nos dificulta mucho, como todo, es cuestión de práctica, pero una vez que ustedes la cojan, ustedes van a seguir practicando una y otra vez y van a tejer precioso, van a tejer hermoso. Entonces, como les dije, todo es cuestión de práctica. Ahora sí voy a ir mirando el patrón y entonces sé que tengo que llegar hasta la primer puntada negra, o sea, justo antes de llegar a la primer puntada negra, paro. Ahí voy a parar. ¿Por qué? Porque sé que el diseño empieza ahí. Entonces miren, en la vuelta 9 cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces van 4 negras, 2 blancas y 4 negras, ¿sí? Vamos a hacerlo. 4 negras, tomo el hilo negro, miren, tomo mis hilos y busco la hebra, las 2 hebras, porque yo trabajo en las mochilas con 2 hebras. Tomo la hebra, las 2 hebritas del color negro y simplemente voy a llevarlo, la tomo, miren. Yo lo que hago es, tomo la hebra y la pongo debajo del color con el que estoy trabajando, o sea que lo cruzo, ¿cierto? Y simplemente cierro el punto con negro. Entonces son 4 puntaditas negras, las voy a tejer. Miren, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? 2 puntaditas negras, como me dice el perdón, blancas, 2 puntaditas blancas. Después de tejer las 4 puntaditas negras, como pueden darse cuenta, ahí ya las hice. Vengo con el color blanco, ahí ya lo tengo listo y simplemente tejo 2 puntaditas blancas, 1, 2. ¿Qué hago después? 4 puntaditas en color. Miren cómo me va quedando el diseño. Luego 4 puntaditas negras. Llevo el hilo negro para atrás y tejo 4 puntaditas con ese color. Miren, 1, 2, 3 y 4. Paro ahí, ¿cierto? No cierro el punto, reviso mi patrón. Entonces van 4 negras, 2 blancas, 4 negras, vuelvo y repito, 2 negras, perdón, 2 blancas, hice 4 negras, miren, aquí están, 4 negras, 2 blancas y 6 negras, 2 blancas y 6 negras. Entonces cierro ese punto con blanco, tomo el blanco, miren, y lo llevo por detrás para cruzarlo, miren, entonces él queda cruzadito ahí y hago las puntaditas blancas, que son 2 en mi caso, porque estoy en la vuelta 9, ¿sí? 1, 2 y nuevamente 6 puntaditas como me indica el patrón. Entonces llevo el blanco para atrás, cierro este punto con negro, entonces termino ese punto con negro para incorporarlo y tejer con él y hago las 6 puntaditas en negro. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Vuelvo y miro el patrón, no cierro el punto. Ese sexto punto lo dejo ahí sin terminar. Vengo y miro el patrón. Vuelta 9, aquí. Vamos en 6 negras, miren, 6 negras. Luego vengo con 2 blancas y luego 6 negras. Entonces repito, miren, ya hicimos las 6 negras. Ahora vengo con 2 blancas y 6 negras. 2 blancas. Entonces cierro ese punto con blanco, miren. Y lo termino, miren. Ahí terminé el punto. El punto negro lo cerré con blanco. Y ahora vamos a tejer las 2 puntaditas. 1 y 2. Y termino con 6 puntadas en color negro. ¿Sí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y cerramos con el beige, ¿cierto? Para terminar este punto negro con beige. Miren, ahí ya está listo, ¿cierto? Ya tengo lista esta. Ya tengo listo el siguiente diseño y simplemente voy tejiendo con beige hasta el otro lado. Entonces, para la tercera parte del video, de los videos, esta es la segunda parte, y en la siguiente parte voy a subir más videos. Vamos a hacer la vuelta 10, 11, 12 y 13. 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos a hacer hasta la vuelta 14 en el siguiente video. Entonces esperen ese video, ese tutorial, para seguir avanzando en esta mochila de Snoopy. ¿Sí? Miren, entonces yo simplemente sigo tejiendo con el color beige. Niños, ya saben, pues vamos a dejar hasta aquí. Ya estamos en la vuelta 9. Vamos a seguir en el siguiente video. Vamos a seguir con la vuelta 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Entonces nada, muchas gracias por el apoyo. Ya saben que todos los videos los estaré dejando abajito en la descripción. Voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción de este video, para que estén enterados de cómo empecé, cómo puse el diseño, ¿cierto? Y bueno, todo lo relacionado con el tejido que estamos haciendo con esta mochila. Bueno, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.